La tengo aquí en mi almacén. Eso vale $5,000. Y aquí está el factura. Te la envío y ya está a tu orden. Listo, venga a buscarla. ¿Ok? Cuando él le dice venga a buscarla, es porque ese comprador tiene que hacer todo ese tránsito desde allí, irla a buscar, llevarla a la aduana, hacer todo ese trámite, todo ese recorrido hasta traerla hasta su sitio. ¿Okay? Ven todo el tránsito que este importador está dispuesto a asumir. ¿Okay? Vamos a ver el lado contrario. Le voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que este importador le dice al vendedor, el Incoterm que estamos negociando, que es un término Delivery Duty Paid, DDP, y que cotízame Profesor, un disculpe, una DDP. pregunta. Dígame. Cuando usted dice el término de Incoterm Ex Works, eso significa que el vendedor deja la mercancía en sus instalaciones y el comprador la recoge en esa instalación. Sí, señor, eso mismo es. Ok, eso era todo. Eso mismo Puede es. continuar. Gracias. Eso es. Ok. De todas maneras, Luis, más adelante vamos a desarrollar los Incoterm. Aquí no, nada más estamos viendo la parte introductoria. Y Ok, dando gracias. algunos ejemplos para que eso, para que se entienda, ¿no? Entonces, termino aquí el segundo ejemplo. Vamos a suponer que ese exportador está en China. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo más real, porque eso es ficticio. ¿Ok? Porque ningún chino, así de loco, te va a aceptar un DDP. Alemania. Hay un exportador alemán y usted le dice cotízame DP, Libre Duty Paid. Eso significa que ese señor de Alemania tiene que preparar la mercancía, sacarla a la aduana de Alemania, la logística de transporte internacional, que eso llegue a Venezuela, presentarla en la aduana de Venezuela, nacionalizar en Venezuela y entregártela en tu almacén. O sea, le di un ejemplo con los dos extremos. Eh, Más adelante Una pregunta, vamos a ver cómo están. Dígame, Cristina. ¿la persona que nacionaliza la mercancía siempre es la que asume los riesgos o eso depende del término que se acuerde? Cristina, en Venezuela y en todas las aduanas del mundo existen agentes. Por ejemplo, aquí en Venezuela se llama agente de aduana. En otros países se llama despachador. En otros países se llama despachante. Pero la función es la misma. ¿Cuál es la función? La función es hacer una representación de los interesados ante las autoridades aduaneras. Acá un agente de aduana presenta una declaración ante la aduana porque por ley, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Aduana obliga, es obligatorio, que todo lo que realizan operaciones aduaneras deben tener un agente de aduana que los represente. Pero en realidad, ¿quién está declarando? Quien está declarando es el consignatario, en este caso el que está recibiendo la mercancía. ¿Okay? O si es una exportación, ¿quién está declarando mercancía? De exportación. El exportador, ¿a través de quién? A través de un agente de aduana. Ok, entendido, perfecto, ¿Sí? gracias. ¿Está claro, Cristina? Ok. Sí. De nada.
Muy bien. No, igualmente en la medida en que vayan teniendo algún tipo de duda o algo, bueno, pregunten. Para eso estamos acá. Aquí no vamos a ir tan de carrera porque este temita es, hay que verlo con calma. ¿Cómo utilizar las Incoterm? Ahí tienen 2010, en su defecto Incoterm 2020, pero yo les puedo colocar allí también Incoterm 1980 o Incoterm cualquiera de las versiones. ¿Por qué? Porque los Incoterm, y bien, los Incoterm no son leyes. Como no son leyes, ellas no se derogan una a la otra. Me explico. Si ahorita está vigente la versión 2020, no significa que la versión 2000 quedó derogada. No, no significa eso. ¿Por qué? Porque esas son normas. Solamente son normas de carácter universal en las negociaciones internacionales que comprador y vendedor ellos aceptan discutirla, interpretarla, aplicarla y llevarla a los contratos. En esta lámina les muestro cómo se presenta un documento en una orden de compra, en una factura, etcétera. Ustedes en este momento, claro, son estudiantes, pero si ustedes fuesen ya personas que en este momento estuviesen trabajando en comercio internacional, yo con toda seguridad les preguntaría, ¿ha usted escrito de esa manera en la documentación que ustedes manejan de comercio los Incoterm escrito de esa forma? Y le voy a anticipar la respuesta también. Seguramente me dirían, no, no la hemos visto así. Ok, está bien. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, por la desconocimiento, ignorancia, tan sencillo como eso. Y qué lástima que este tipo de ignorancia se paga tan caro, ¿no? Porque a veces te das cuenta es porque perdiste una negociación de $100,000, $80,000. Bueno, ponle una de $5,000 y la perdiste. Justamente por no haber tomado las medidas adecuadas en la negociación, en los términos de blindar esa negociación. Bueno, aquí está, por ejemplo, ahorita estamos viendo este tema de los que viendo una clase que se llama exportaciones. Y ya tiene que ir pensando ya, yo como exportador o yo como asesor de un exportador, ¿qué le voy a recomendar? ¿Ven? Entonces ya yo por acá voy poco a poco voy a ir tomando o formando, ¿sabes?, esos conocimientos que me van a permitir a mí dar esa orientación o ese asesoramiento. Voy a adelantarles algo ahí con esa lámina. A ver, ¿cuál es el primer Incoterm? A pesar de que no hemos visto cuáles son los Incoterm como tal, ¿no? Nada más estamos viendo una parte introductoria, ¿no? Pero allí ven, por ejemplo, el FCA, Free Carrier. Y de segundo, ¿qué Incoterm ven allí en la segunda posición en el ejemplo ahí, en la lámina? A ver. FOB. FOB. Muy bien. Si un exportador a mí
me pidiera una sugerencia entre los dos para una exportación, yo automáticamente le diría, señor, sin lugar a duda, ofrézcale un precio free carrier, FCA, un FOB, free on board, entregado a bordo del buque. FCA es entregado antes de cargar al buque en la zona de entrega de las mercancías en los puertos o en los aeropuertos que sean. ¿Okay? En el caso del FCA, que es el FCA es un helicóptero multimodal. Bueno, notaron la diferencia. No es igual que tú entregues antes que el buque llegue y ya tú cumpliste con tu obligación de entregar, a llevar la mercancía a un puerto en un término FOB que tienes que esperar que un buque llegue. ¿Por qué? Porque el FOB significa que tiene que entregar esa mercancía a bordo del buque. Usted necesita la presencia de un buque para poder entregar. Usted no ha terminado de entregar. Usted hizo una negociación para una exportación FOB y se lleva su mercancía hasta el puerto. Llega a la zona estéril. Hay un sitio de almacenaje interno en zona primaria. Y usted las tiene allí esperando. Pero usted entregó, no, porque usted negoció. Tiene que esperar que el buque llegue. En cambio, si usted negocia FCA, usted no es necesario que el buque llegue, porque ese término de Incoterm establece en la cláusula de entrega que usted cumple con ella cuando usted haga la aduana y la entrega en un lugar apropiado pues para la carga. Y listo. ¿Okay? Esta que tiene animación, pasa que en este sistema de Google Meet no permite láminas completas, que es donde se puede ver la animación. Pero vemos un ejemplo acá de China como vendedor, de Venezuela como comprador. Usted lo puede poner con también perfectamente en Venezuela como vendedor y China como comprador. Aquí lo importante es que se va a dar el punto 1. Por favor, ¿qué dice el punto 1? Cotización, oferta. Cotización, oferta, o sea, va a haber un intercambio de información entre un comprador y un vendedor. Entonces, allí, ¿qué va a escribir usted en esa cotización? Usted va a escribir un Incoterm bien preciso, en el cual usted lleva ventajas, y obviamente usted lo va a escribir siguiendo las reglas, los términos adecuados para que la otra parte le entienda. Recordemos que estamos hablando de comercio internacional. Les cuento una situación pues, de mi experiencia. Yo por unos cuantos comprador internacional
en una empresa bien importante, transnacional. Y recuerdo que a mí me llegaron unas cotizaciones con unos precios espectaculares, buenísimos, para que ustedes vean que no todo es precio. Pero me llamó mucho la atención, en primer lugar, que me decía FOB Aeropuerto, Los Ángeles. FOB es un imperio que es única y exclusivamente para las vías marítimas. Si tú me colocas FOB Aeropuerto Los Ángeles, me estás poniendo un barco a volar y los no vuelan. El mensaje, tú me estás transmitiendo que no sabes, que de negocios no sabes, qué es lo que yo asumo, o qué es lo que yo mira en aquella oportunidad. Desconfianza. Yo decía, esta persona trata de confianza, porque no sabe qué está haciendo. Recuerdo que esa era una vitamina C, y la vitamina C, luego le pregunté el origen y la forma de producción de la vitamina. Y me decía que era un consorcio que ha reunido a varias empresas que producían vitamina, entonces después unían los lotes para el despacho. Y eso termina matar la negociación. Porque yo le decía, bueno, en esta empresa donde yo estoy, ese tipo de situaciones de producción no las estamos. ¿Por qué? Porque cuando usted reúne una vitamina D de un productor con otro, las condiciones físico-químicas, organolépticas y de producción completamente distintas. O puede ser incluso usar, pero la calidad final y las características del producto no van a ser las mismas. Entonces, no me conviene. Por el producto que nosotros elaboramos, que era alimento. De repente una vitamina C, quizás para consumo animal, que es menos exigente, puede ser que sea. Por eso las características de los negocios eh, son mucho intercambio de información y de mucho demostrar que sí conozco, que sí sé, que estoy en el tema, porque eso te va a dar una imagen y vas a generar confianza en la otra parte. Vamos a ver. Número 2. ¿Cuál es el paso número de la lámina? A ver. Orden de compra. La orden de compra. Ajá. Orden de compra. A ver, ¿quién más? ¿Quién intervino por allí? Bien, Andrea. Sí. Ah, ok. Orden de compra. Se va a generar una orden, independientemente sea de Chile, que bueno, en este caso, la orden de compra se va a generar de Venezuela porque la estamos colocando como compradora. Pero si la colocamos como la vendedora, entonces va a ser al contrario, ya va a recibir esa orden de compra. O un pedido. ¿Y qué es una orden de compra? Bueno, la orden de compra es el documento donde están todas las condiciones, tipo de mercancía, fecha en que se debe entregar, fecha o un periodo, un precio, una cantidad de información que a lo que nosotros hasta este momento, lo que hemos visto, fíjense ustedes lo poco que han visto ya en estas clases, ustedes ven un documento como esto y se empieza a ser familiar. ¿Por qué? Porque ustedes deberían ver un código arancelario, deberían ver algunas exigencias de algunos documentos y de algunos requisitos. A veces hay empresas que cumplen con todos los requisitos para cubrir los riesgos que pueden presentarse.
Entonces la orden de compra, bueno, queda así como que un documento sin mucha fortaleza. Recordemos que mientras no ha pasado nada, todos felices. Cuando usted compra mercancía, está feliz. Cuando usted compra el celular por Amazon, bueno, está feliz. Pero cuando pasan una semana después del despacho, se va a inquietar. A las 3 semanas ya no está inquieto. Lo que está ahí es bravo ya. O ya está sospechando que perdiste. Y después, bueno, te das cuenta que es que no te va a llegar, o se lo robó, no sé qué cosa, etcétera. Tendrás que empezar a ver, ahora es que tú te vas a dar cuenta, cómo es que tú le reclamas a Amazon. Ahora yo le hago una pregunta. Ah, usted va a comprar en Amazon, ok, está bien, pero usted antes de comprarlo revisó eso. O sea, usted no se hace unas preguntitas primero. Por ejemplo, ya va, mira, pero si esto no me llega a creer, o sea, si no me llega mercancía, yo tengo que reclamar cuáles son los pasos para ver. Amazon tiene seguro, Amazon tiene Amazon responde, Amazon te pregunta todo eso, ¿no? Por si acaso, es lo lógico que eso ocurra. ¿Okay? Bueno, todos esos detallitos justamente deben plasmarse en la orden de compra. Yo siempre digo, lo he hecho en mis cursos y en donde me toca manejar material de este tipo. Por cierto, en este momento estoy participando en la preparación de la feria que se va a realizar en Valencia. Ya les avisaré bien para que estén atentos. Va a ser por allá a finales de este, y tiene que ver justamente con el tema de la exportación. Ok, va bien aquí. Punto 3 que tenemos por allí. 3. Aceptación. La aceptación. La aceptación. Correcto. Aceptación. Firma de las dos partes. Ya de poner que esa aceptación, esa orden de compra, tiene una figura, tiene un esquema que se debe o debe llegar a un contrato de compraventa internacional. Y un contrato de compraventa internacional establece, por supuesto, o implica también un transporte internacional, implica un seguro de transporte, de movimiento en determinadas cosas, a ver más adelante. Y hay otros contratos que pueden estar también amarrados a como son unas cartas de crédito, unas cobranzas, un mecanismo de cómo voy a pagar, de cómo voy a cobrar, de qué manera, de qué forma, cuál mecanismo. Por cierto, que la Cámara de Comercio Internacional, la misma que publica los Incoterms, también publica las reglas y uso uniforme de los créditos documentarios, número 600, que es la que utiliza la banca internacional para la emisión de cartas de crédito. Es un documento de cobro y de pago, uno de los más seguros en comercio internacional. Es que allí también
lámina, pues, o de otros contratos, también está el de aduana. Y aduana no es que usted va a hacer un contrato con la aduana. Ahí hace referencia a que usted tiene que tener un poder de un agente de aduana. ¿Por qué? Porque el agente de aduana suyo es el que le va a acompañar en esa parte de la exportación. ¿Okay? Nosotros más adelante vamos a ver una clase de trámite, pero le adelanto esto, ¿no? Un agente de aduana, usted su inscripción en la aduana donde usted va a exportar ante la Oficina Nacional Antidroga de la Guardia Nacional, para que usted tenga ya este paso previsto. Cuando te lleve su mercancía, la revisión antidroga y la revisión de la aduana se puede hacer de una manera transparente, rápida. Entonces, todo eso tiene que ver con ese esquema, ¿no? Es lo que se ve allí, ¿no? Parece más bien un tornado girando allí, un huracán, y en el centro el ojo del huracán. Riesgos hacia las operaciones de comercio internacional. Fíjense allí en la parte superior izquierda. Riesgo relacionado con transporte. Bueno, ya les di un ejemplo. El Ever Given, que encalló en el canal de hoy. Y no solamente el Ever Given, más adelante después otro de la misma empresa, encalló, solo que cayó en un sitio donde no cerró ningún canal, ¿no? Pero igualito generó un retraso importante en mercancía, riesgo de impago, el fraude, fluctuaciones del tiempo, riesgo en la calidad de mercancía, el riesgo político, cambios en mercado, el que no te paguen, de moneda de pago, fluctuaciones, etcétera. Fíjense, todo ese giro de riesgos asociados y que lo podemos combinar, llegando aquí a las minitas finales en esta clase para continuar en la próxima, pero fíjense allí ese escenario, allí donde la gente se lleva las manos a la cabeza y empieza a preguntarse, ¿qué hago? Cuando alguien bien clarito en este tema, desde el inicio, desde ese contrato, y pasa como algo que lamenta, pero él no va a decir qué hago. Él se lamenta y bueno, le dirá a su asistente allí, agarra el teléfono allí ya escrito de seguro, dígale que aquí está la póliza, su documento y que cuando hace el peritaje, más nada. ¿Qué va a hacer pues? No se va a ir al mar a apagar el incendio, ¿no? O se va a ir allá a enderezar ese rumbo que se cayó allí de contenedor. Eso es lo que nos permite hacer buenos negocios desde el principio. Y ustedes pues, justamente están estudiando una carrera que de alguna manera conexa con el marketing internacional, está conexa con la logística internacional. Y todos estos detalles forman parte muy importante de esta dinámica. Yo creo que nos da chance de ver una limita más.
Las Naciones Unidas recomienda el uso de los Incoterms a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es la UNCITRAL. Okay. Se la recomiendo. Investiguen. UNCITRAL. Entren al portal de el Centro de Comercio Internacional, ITC. Allí incluso van a ver ustedes cursos gratis. Hay unos cursos que ofrecen allí gratuitamente, porque la Conferencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas pues lo financia justamente para permitir que la gente, pues, que los interesados se formen. ¿Por qué la UNCITRAL recomienda el uso mundial de los Incoterms? Bueno, porque considera que este conjunto de definiciones comerciales elaboradas por el empresariado privado en oposición a las regulaciones, a mis leyes que regula el comercio internacional, y lo califica como una valiosa contribución a la facilitación del comercio internacional. ¿Ok? Entonces, hasta allí ha llegado la Cámara de Comercio Internacional a recibir este espaldarazo, ¿no? De alguna manera, digámoslo así. Muy bien, entonces, para la próxima clase vamos a empezar a ver la clasificación de los Incoterms. Ya ustedes pueden ver allí. Tenemos una serie de Incoterms, 7 en total, que son utilizados para cualquier modo o modos de transporte, solo o combinado. Perfectamente válido para marítimo, válido para aéreo, válido para terrestre, válido en bicicleta, en carretera, en lo que sea. Por eso es que se llaman multimodales. Eso que estamos viendo allí. X-Word, se lo mencioné ahora en el ejemplo. Free Carrier, o sea, Carriage Pay To, flete pagado hasta. Y el Carriage Insurance Pay To, que es el 7, transporte seguro y pagado basta. Delivery Paid Unload, y tenemos 4 para transporte marítimo exclusivamente, que lo vamos a ver entonces más adelante. Bueno, hasta aquí más o menos enderezamos el tiempo, ¿no?, que perdimos, pero voy a estudiar las posibilidades que sí me manifestaron por allí, de grabar las clases, porque por Zoom directamente, bueno, el problema con Zoom directo, el Zoom es muy bueno, pero había que buscar la estrategia para pegarse uno con 2 presentaciones simultáneas, porque Zoom lo que deja uno trabajar son 40 minutos. Entonces habríamos que tener 2 presentaciones más o menos para atender una clase como de hora y media aproximadamente. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Opinión? La entrega, la presentación del trabajo es para la última semana del trimestre, ¿no? Sí, señor, Cristina. Es para la última. Incluso allí estoy ideando, quizás empecemos en la penúltima, porque va a haber una breve presentación. Cada equipo va a hacer una breve presentación
bien sea por Zoom o por este medio, porque una especie de presentación, digamos así, no defensa como tal, ¿no? Pero sí que el equipo haga la presentación de su proyecto. Ok, Pienso que para la próxima semana vamos a hacer una sesión, yo les aviso, exclusivamente para responder preguntas relacionadas con el proyecto, para que ustedes puedan avanzar a buen Sí, ritmo profe, eso quería comentar. y hagan un buen trabajo. Para Sí, aclarar todas estas dudas que tengamos del proyecto. eso es. No, y para hacerles recomendaciones. Bueno, profesor, que tenga buenas noches. No hay más Muchísimas gracias. inquietudes, opiniones. De nada, Andrea. A la orden. Bien, entonces si no tienen más inquietudes, en este mismo momento les voy a mandar esta presentación a su correo. A ver, o creo que ya se la... No, yo se la mandé ya. sí, yo creo que no. Sí, no, ahorita chequeo, no sé, tengo las dudas y ya se las mandé esta tarde. No, creo que no. Profesor, con respecto No, ok. a los pagos que se reciben en el caso de las exportaciones, ¿sería válido trabajar con un Ajá. factoring? Eh, Mira, ya. El medio cambiario número uno, por situación de control de cambio, obliga a que los pagos sean exclusivamente en divisa. Esto por el tema de la porción de dólares que obligatoriamente el exportador debe vender al Banco Central de Venezuela, que es un 20% de la venta. Pero para efectos del trabajo lo podemos hacer perfectamente. Ok, entonces para el trabajo es válido, pero Sí, sí, es válido, trabajando desde perfectamente. aquí, trabajando desde aquí en exportaciones, no depende de si es en divisas o si es en otra moneda, ¿cierto? A eso se refería. Sí, no, incluso, sí, incluso por el intercambio compensado, porque en una oportunidad a mí alguien me, me hacía la consulta porque estaba exportando, a ver, estaba exportando, eran unos vegetales que estaban exportando y el productor me decía, el exportador, él iba a recibir como pago semilla. Eso se llama intercambio compensado. O sea, yo te mando maíz y tú me pagas con semillas de maíz y de, no sé, y de caraota.
y o semilla, Ok, es como un yo trueque. siempre. Eso es se llama compensado, se llama eso. Claro, Ok, eh, en el argot popular, trueque, pero en términos académicos, eso es intercambio compensado. ok, y ahorita en ese caso, trabajando con exportaciones, ahorita de que, no en el caso de lo de las semillas, del intercambio compensado, sino de que se exporte hacia un país que tenga otra moneda. ¿Cuál sería, cuál puede ser un método de pago? Porque eso es un riesgo también de que no se Mira, reciba el dinero. la moneda universal por excelencia es el dólar. Entonces, y lo que tú estás planteando allí, más bien no tiene que ver con dólar, sino con el mecanismo de cobro seguro que tú utilices. Exacto, a eso me refiero. ¿Qué mecanismo de cobro seguro se puede Ok. Es utilizar? es un mecanismo de cobro. Ok. Bueno, te puedo adelantar, aunque esa clase la vamos a ver más adelante. Ya que lo preguntaste, te lo adelanto. Pues el mecanismo más seguro para cobrar una exportación es una carta de crédito irrevocable. Carta de crédito. Ok, perfecto. Ahí sí es verdad que no te importa la cara del chinito, que todo se parece. Claro, porque a quien tú vas a responder es el banco. Ok, entendido. Okay. Gracias por aclarar la duda. A la orden, Cristina. Bueno, va viendo más